Bueno, bienvenidos al podcast Dos Panas, un Mic. Estoy con Álvaro. Buenas tardes, tenemos el primer episodio, edición automovilística. La verdad que estamos muy emocionados para entregarles este contenido. Es un proyecto que hemos tenido planeado mucho tiempo y espero que sea bien. El primer tema que queremos hablar son los premios de The Best. Ayer fueron cuando que dieron los premios. De los que vi, no he visto todos los que han dado, pero vi que le dieron al mejor jugador, se lo dieron a Messi. Al mejor entrenador se lo dieron a Guardiola. Y creo que el mejor arquero fue Ederson. ¿Tú qué opinas, Diego? Mucha gente me dirá Messi hater, que odio a Messi, pero la verdad no. Pero yo te voy a ser sincero. Yo creo que a Messi lo tienen muy mimado. Como que el The Best es para el 2023, ¿me entiendes? Correcto. Entonces como que se lo dieran a Messi por 2023. Entiendo todo el tema del Mundial, que hizo tremendo Mundial con Argentina, se la dio y no hay discusión de eso. Incluso el Balón de Oro dije, está bien, se lo dieron por el Mundial, ¿me entiendes? Pero el de Best, que diga 2023 y tú comparas mano a mano jugadores del City como De Bruyne, Rodri, Haaland, incluso Mbappé, que puedes argumentar que Mbappé fue mejor que Messi esa temporada, se lo merecía un poco más que él, pero al final del día los votos fueron periodismo, ¿no? Correcto. Por lo que vi, de OneFootball decía que todos los votos fueron por periodistas y centros de media. No me acuerdo quién era la otra persona que puso los votos. Y bueno, yo personalmente, a mí me encanta Messi. A mí Messi me gusta desde chamito. Fue el jugador, así que yo dije, barro, este chamo, este es el propio. Este, pero no, este año no creo que se merezca el premio de The Best. Yo creo que un jugador como Erling Haaland se lo merecía un pelo más. No, un pelo más no, se lo merecía más, vamos a estar claro. De contribuciones a gol, Messi hizo, creo que fueron 43 en total. No terminó jugando el año completo, hubo mucho tiempo que en el cual él no estuvo jugando por el tema de Inter de Miami, con los problemas con el PSG y todo ese tema. Y verdad que creo que Haaland fue un jugador que arrasó en todo momento. No hubo un momento que Haaland no estuviese este, dominando los partidos. Sí, fantasmeó en algunos partidos de Champions, pero cuando tuvo que estar, tuvo que estar. Y el equipo, de verdad que aún sin Haaland, es el Manchester City. Un equipo que está arrasando en cualquier momento cuando tienen a los jugadores como De Bruyne o como tienen a Rodri. En ese caso no siento que haya sido lo apropiado. De verdad yo pienso que mi ganador hubiese sido Haaland. Si me ponen a elegir a mí personalmente. Diego, ¿qué opinas? Sí, yo también se lo hubiese dado a Haaland, aunque, como dije, Messi tuvo una temporada histórica, mundial. Pero fuera de eso, si hablamos de, como digo, 2023, Haaland, sin duda alguna, porque aunque sí dijiste que fantasmeó en juegos de Champions, cuando tuvo que meter esos 50 goles y muchos de esos fueron ganadas del City, y no le quitemos mérito al City que Pep Guardiola, como quien dice, le dio los jugadores indicados a Haaland para que metiera los goles. Si comparamos los jugadores, el Manchester City el año pasado le faltó gol. Llega Haaland, mete más goles. Entonces creo que eso aplica de que Haaland es el jugador apropiado al Manchester City. Creo que elevó al City a otro nivel. Ya era un equipo bueno, ahora es mucho mejor gracias a ese atributo de él y sus goles. Entonces, bueno, al final del día, Messi, Lucas, si estás viendo esto, yo no odio a Messi, pero tú sabes que hay algo raro. Pero bueno, Algo te extraño. algo hay algo. No sé, yo tengo miedo que el día que me vaya a graduar yo venga Messi y me quite el diploma. Y se le empiece a... No. Pero no, de verdad que Messi mucho respeto. Siento que, en mi opinión, es el mejor jugador que ha tocado la cancha. Y no voy a decir por mucho porque a Ronaldo no se le quita su mérito. Pero ya creo que no es un debate tan peleado como ha sido en los años pasados. Yo creo que ya este debate lo terminó de cerrar Messi. Por lo menos por ahora. Porque todavía tienen un poquito más de carrera por delante. Bueno, esa es la opinión que tenemos ambos en este dato. Cuando se trata de mejor entrenador, yo creo que aquí no hay duda, señores. Pep Guardiola de verdad ha creado un equipo que en este momento es imparable. José Mourinho. A este equipo
por donde lo pongas es fuerte en todos lados. No hay un área que tú digas, ver, está medio débil por aquí. Es fuerte la defensa, el mediocampo es fenomenal, el ataque cuando está y cuando no también está, siempre está ese ataque. Es un equipo que me gusta bastante. Es un equipo que tácticamente no veo otros equipos que le comparen mucho. A lo mejor el Madrid en momentos. Pero nada más diría que en Champions, porque el Madrid en Champions es otra cosa. Pero yo creo que este equipo es mérito completamente de Pep Guardiola. Él supo poner los jugadores donde tenían que estar. Inclusiones como John Stones jugando de 6 o el mismo Rodri poniéndolo y dándole la oportunidad que otros equipos a lo mejor no le dieron. Siento que ha hecho un cambio fenomenal. Y el equipo ha crecido mucho. Pasó de ser un equipo de no competir tanto en Champions a ser el favorito en los últimos años, y al parecer a lo mejor gana su cuarta liga consecutiva. Y siento que eso es bastante mérito, aparte de los jugadores, obviamente, el esfuerzo que ponen ellos. Siento que es bastante mérito a lo que pone Pep Guardiola. ¿Qué opinas, Diego? Sí, igualmente, yo creo que lo de Pep Guardiola es bastante impresionante. Cuando te pones a ver el equipo dándole su primera Champions al final del día. Correcto. El City siempre ha sido un equipo que ha tenido buenos jugadores históricamente. Tuvo el Kun Agüero, tuvo a Yaya Touré, esos jugadores que eran buenos, pero nunca tuvieron, al parecer, ese coach, ese entrenador que los llevara al siguiente nivel en darles la Champions. Estaban cerca, pero Pep Guardiola cuando llegó dijo, ok, quiero este jugador aquí, quiero este jugador para acá, trata de traerme a Haaland, que necesitamos gol, tráeme a Haaland, necesitamos, ¿me entiendes? Necesitamos defensa, ok, ponga Stones aquí de 6, como mencionaste. Entonces él sabe ajustar esos cambios, y lo vimos con el Barcelona. El Barcelona era jugadores con talento, pero no daban ese impulso, como que tenían el talento de Messi, Iniesta, Xavi, pero no daban ese impulso. Llegó Pep Guardiola y dijo, bueno, Iniesta, Xavi, ustedes van a ser los creativos con Messi ahí de falso 9. Se hizo una locura, todo este está loco, este no sabe nada. Ganaron la Champions, ganaron la Liga, creo que ganaron un sextuple. Se ganaron todo. Ganaron todo en ese año. Si tú tenías un partido en tu vecindario, mano, probablemente Pep Guardiola te ganó el torneo. Exactamente. Entonces sí, lo de Pep Guardiola es bastante impresionante, y yo siempre lo he dicho. Está muy peleado entre José Mourinho y Pep Guardiola, pero Pep Guardiola capaz se retire cuando termine de ser coaching como uno de los mejores, si no el mejor coach de todos los tiempos. ¿Tú qué opinas del coach? Estoy de acuerdo. Yo pienso que si sigue como está lo que está haciendo, tenemos que considerar que Pep Guardiola sigue para un entrenador relativamente joven. Yo creo que sus oponentes más fuertes que tiene ahorita son que Ancelotti o a lo mejor Sir Alex. Yo creo que si sigue como está, él se va a poner como el máximo. De verdad que antes yo lo ponía en el debate a Jürgen Klopp, que es un entrenador que a mí personalmente me encanta, porque yo soy fanático del Dortmund, o sea, pero Ahorita hablaremos del Dortmund, no se preocupe. pero yo creo que lo de Guardiola es sensacional. De verdad que el chamo sabe poner el donde cae, equipo que gana. Lo hizo en el Bayern, lo hizo en el Barça, lo hizo en el City, y yo creo que lo va a hacer en cualquier lugar donde él se ponga. Siento que es un entrenador fenomenal, y yo creo que este es el primero, bueno, no el primero, es uno de muchos que vienen adelante para este entrenador si sigue la forma que está usando. Pero también tenemos que hablar del arquero de Debes, que a lo mejor no estoy muy de acuerdo. Siento que el rendimiento de Henderson fue muy bueno. Y también tenemos que tomar en cuenta que el City ha sido un equipo que ha ganado todo. Y eso es parte también del arquero. O sea, no necesariamente siento que sea el mejor arquero del mundo. Pero siento que está en ese rango de los probablemente top 5. Yo creo que arqueros como Oblak o a lo mejor Ter Stegen, el mismo Alisson, el brasileño, están a un nivel arriba de Ederson, pero sin quitarle méritos a Ederson. Ha sido un arquero muy, muy bueno en la temporada, y yo creo que el premio
tomando todos los factores puestos, a lo mejor no está bien dado, a lo mejor sí lo está. Yo me voy un poquito más a donde no está porque siento que hay arqueros que, si hablamos de arqueros solamente, de posición, yo siento que Ederson no da la talla para ser el mejor del mundo, pero no se le puede quitar méritos, es muy buen arquero. Y tú dime, Diego, ¿qué opinas? Yo digo que al final del día no sé si es el mejor portero del mundo como tú, porque hay muchos porteros que le dan la talla como Courtois, Ter Stegen, que yo soy del Barça y creo que Ter Stegen es lo mejor del Barça ahorita mismo. Y bueno, y Courtois y todos esos, pero comparándolo con 2023 no me molesta el premio, porque yo creo que ayudó también que el portero está ahí y al final del día el Manchester City ganó casi todo. Ganó todo y Dios mío, qué calor está haciendo en este carro. Sí. Está hirviendo este carro. Dios mío. Vamos a ver. Un poquito más ayuda en el ataque. Personalmente siento que Son es fenomenal, jugador fenomenal, y no estaría de más tener otro jugador que lo ayude a jugar. Obviamente Son siendo el protagonista de ese ataque, pero siento que un jugador como Timo Werner puede ser beneficiario para el equipo y siento que es un buen fichaje. Vamos a ver qué nos trae Timo Werner. A lo mejor sigue con el nivel que tuvo en el Chelsea, o a lo mejor vuelve a ganar ese nivel que tuvo en el Leipzig, esas temporadas fenomenales que echó. Continuando con otros fichajes, tenemos a Dragusin al Tottenham también, quedándonos en el Tottenham. Es un fichaje que yo personalmente le veo muchas cosas a ese Dragusin. Era un jugador que lo tenían en vista muchos equipos grandes, y yo creo que eso no es de gratis. El chico es muy rápido, creo que es muy fuerte también. Son dos cosas que no están a gratis, o sea, hay que darle sus méritos. Yo pienso que va a ser un buen fichaje. El Tottenham nunca ha sido reconocido por su defensa, entonces yo pienso que tener un defensa como Dragusin, bueno, hay que ver cómo juega obviamente, va a ser un buen cambio para el Tottenham. Diego, ¿tú qué opinas de estas primeras dos que tenemos en Tottenham? Yo opino que hay que tomar un break en un momento porque el calor que está haciendo en este carro...
Bueno, continuamos el segmento de las transferencias. Tuvimos unas dificultades técnicas. Nada fuera de este mundo, ya estamos de vuelta, señores. Estamos hablando con el señor Diego sobre las transferencias que tuvo el Tottenham sobre Dragusin y Timo Werner. Cuéntanos, Diego. Sí, bueno, el break este de calor de Miami, estamos grabando en el carro, esperamos en el futuro ya tener un estudio, esto es algo por el momento, ya vamos a tener nuestro estudio, vamos a tener estas cosas bien, pero por el momento que queremos empezar nuestro proyecto y bueno, es el primer video, estamos experimentando, pero bueno. Después de ese break sí, hablemos del Tottenham. El Tottenham que casualmente uno de mis jugadores favoritos de la actualidad es Son. Son es tremendo jugador, creo que él ha demostrado que puede estar en esos nombres de jugadores actuales como Haaland, como Mbappé. No tanto por la falta del equipo de Tottenham. Muy cierto. El Tottenham siempre le ha faltado una pieza más, un coach más, algo como para que digan, bueno, el Tottenham es competitivo porque tienes a Son y estás desperdiciando su prime. Uh-huh. Porque al final del día Tom Son, dije Tom de Son. Son está en su prime y estás como desperdiciando su potencial al final del día porque no se está poniendo joven, él se está poniendo viejo. Correcto. Y bueno, pero como dijiste lo de Timo Werner, espero que Timo Werner ayude a Son y al equipo a mejorar, pues, porque el Tottenham yo creo que es un equipo que no ha ganado nada y la ciudad entonces seguro que quiere un trofeo, por Dios. Y que no lo desperdicien con Son, que creo que es el mejor de su historia junto con Harry Kane. Y sí, lo de Timo Werner me parece que es un buen fichaje si juega como jugó en el... ¿Cómo se llama el equipo que estaba antes? El Chelsea. No, pero en El Leipzig. El Leipzig. En el Leipzig él jugaba como si estuviera en su prime. Haaland 2.0. Bueno, tampoco así, pero jugaba bastante bien. Una temporada muy, muy sólida de parte de Sí, Timo. es un jugador completo, corre rápido, te puede patear, es ágil. Entonces es un delantero bastante promesa. Pero sí, lo del Tottenham, como digo, espero que el fichaje les vaya bien, que no se lesionen, que todos estén que todos estén healthy. Y bueno, hablemos del fichaje más importante de la transferencia. Aquí mi pana Álvaro es del Borussia, búrlense de todo lo que ustedes quieran porque, no, mentira, yo soy del Barça, así que también. Pero bueno, el Borussia, un equipo como el Barça que últimamente ha tenido jugadores buenos jóvenes, que no tienen esa suerte de que o se les van, o, ¿me entiendes? O se lesionan, o un poco de mala suerte, ¿verdad? Sí, de mala suerte. Entonces, pero antes que hablemos del fichaje, cuéntanos de los jugadores que jugaron en el Borussia que ahorita están exitosamente en otros lados. Bueno, desafortunadamente mi equipo, me dicen un equipo cantera. Para los que no saben, es un equipo que agarra a los jugadores jóvenes, los hace jugadores superestrellas y después lo venden para otros equipos. Tenemos muchos ejemplos, mira, Rudiger jugó en el Dortmund, Hakimi jugó en el Dortmund, Haaland jugó en el Dortmund, no, yéndonos muy lejos, el segundo en The Best, yo creo que el que debió ganarlo. Sancho jugó en el Dortmund, Witzel que ahorita está en Atleti, En Madrid. Ah, bueno, el que más me duele. No lo supero. Jude Bellingham, uno de mis jugadores favoritos. Hace poco se fue del Dortmund. Teníamos jugadores como Rafael Guerreiro, que juega en el Bayern. Hay de verdad. Gundogan. Gundogan antes de irse del City jugó en el Dortmund. De verdad que jugadores buenos en todos lados. Y con los jugadores que tenemos actual, yo creo que el Dortmund, si no hubiese vendido estos jugadores, tuviésemos un equipazo. Yo creo que le haría dificultad a este Manchester City que estaba hablando en el pasado. Pero bueno, poniendo eso al lado, mi relación con el Dortmund es como cuando tienes un perro que se porta mal. Tú vienes a la casa y te destruyó los zapatos del perro, te mordió el mueble, pero dice, perro, de pana, provoca, pero lo quieres y lo mantienes. Continuando eso, el fichaje de Jadon Sancho de verdad es algo que me da mucha emoción. De verdad que yo siento que el Dortmund ha necesitado por ya un rato desde que se fue esta gente un jugador que haga diferencia, un jugador que pueda crear y anotar,
Yo creo que Jadon Sancho, bueno, ya lo demostró que pudo hacerlo en una temporada, la temporada de 2018-2019, si no me equivoco. Fue una temporada donde él fue fenomenal, uno de mis jugadores favoritos personalmente. Y sin irnos muy lejos, él pisó la cancha y le dio una asistencia a mi capitán, el Marco Royce, mi jugador favorito de la historia. Yo pienso que va a ser un buen fichaje para el Dortmund y ojalá se pueda maniobrar ahí para comprarlo y que lo saquen de esa cárcel del United. Este, el tema del United es que ahorita están pasando por momentos muy complicados y yo pienso que no ayuda el entrenador que tienen. Ten Hag ha puesto una situación medio complicada con el Manchester United y la relación mala que tiene el United con Ten Hag, de verdad que siento que puede ser mal. Ya, disculpa. Eh, la relación mala que tiene el United con Sancho, pienso que puede ser un factor que le puede arruinar la carrera. Y Jadon Sancho es un talento que no se ve siempre. Entonces, y yo pienso que ellos también están conscientes de eso, porque en el contrato que sacó Jadon Sancho fue cedido, no fue una compra. Y no tienen opción de compra. Yo creo que ellos tienen en cuenta que él en el futuro puede ser una pieza clave de ese United y por eso no lo quieren entregar. Por esa parte siento que viva Sancho en el Dortmund. Y el Dortmund también tuvo otro fichaje, fue de un lateral holandés que personalmente no he escuchado he escuchado de él, un esto que se llama Ian Maatson, si no me equivoco. Y bueno, emocionado. Viene del Chelsea. El Chelsea yo siento que a veces trae buenos jugadores. Y la posición de los laterales es una posición sensible con el Dortmund, una posición que no estoy completamente feliz con ella. Yo a veces veo los partidos y digo, chamo, por favor, cambien de formación, pónganme a mí, pero saquen a estos laterales. Pero yo pienso que tiene buena promesa este fichaje. Tú Diego, ¿qué le agregas? Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho Sancho. Cuando escuché que se iba al Manchester United, yo estaba feliz porque el Manchester United, a nivel histórico, si hablamos de nivel histórico, poco mejor que el Borussia. Se iba a juntar con Cristiano, con Rashford, jugadores talento, y dije, iban a combinar la experiencia de jugadores como Bruno Fernández, Cristiano. Ahora le metes a Sancho, Rashford, esto no puede salir mal. Y todo salió, todo salió mal. Encontraron la manera, señores. De los jugadores más jóvenes promesa y los veteranos buenos, para un club mediocre. No, ni mediocre, malo. Si eres fan del United, perdóname Mucho por ser cariño. así. Sí. Dos panas, un Mike les manda cariño a los de United. Sí, sí. Entiendo su dolor. Sí. Él es el Dortmund, él es el Barça. Entendemos. Sí, sí, no somos del Madrid o del City que andan ganando todo este poco de copas. No, no, no. Somos de los equipos no. De los equipos humildes. Pero sí, y Sancho en el Borussia me gusta. Creo que es como su casa, su niño. Y si el Manchester United no arruinó su mente, yo creo que ahí es donde su carrera va a volver a tomar su carrera estaba así, en el United se fue así y creo que vuelve a estar así, en mi opinión, ¿me entiendes? Y bueno, y con jugadores como Rashford, Marcos Reus, que es tu jugador favorito. No, mentira. Reus es bueno. Entonces es bueno para él que tenga jugadores experimentados que les enseñen cositas, pues. Y como dijiste, su primer partido, una asistencia, tremendo, tremendo. Empezó con el pie derecho en el Borussia, le deseo lo mejor. Y bueno, pero Álvaro, tú ves que Sancho llegó al Borussia. ¿Sabes que quería agregar un punto a lo que estabas diciendo? Es algo también mucho con la seguridad que tiene un jugador entrando a estos clubes. Si tú te pones a ver, por ejemplo, el Instagram de Sancho, en las fotos que tiene en el United, él no se ve feliz. Y bueno, obviamente es una situación complicada la que tiene con el entrenador y con el club, una situación que no estamos completamente informados porque esa información no llega a nosotros, pero si te pones a ver las nuevas fotos de cuando lo ficharon o cuando están en el entrenamiento, hay mucha sonrisa y yo pienso que eso es un factor bastante grande con los jugadores. La seguridad y su estado emocional depende mucho de cómo juegan. Yo pienso que este Sancho más feliz va a rendir mucho más que el Sancho del United.
De hecho, mira, si nos ponemos a ver un partido de una asistencia, yo creo que en el United no sacó ni una asistencia en las 2 temporadas que estuvo. Entonces yo siento que va a hacer cosas grandes. Sí, y como te quiero preguntar, como eres fan del Borussia, es uno de los fichajes que más te afecta. Nosotros que los casuales, qué bueno, le deseo lo mejor. Pero tú que eres fan del Borussia, ¿esto es un paso adelante a que Borussia sí tiene dinero y es un nombre atractivo para atraer jugadores? Aunque él ha estado en ese club, Sancho sigue siendo una promesa joven. Esto puede impulsar a jugadores jóvenes tipo Julián Álvarez, ejemplo, a que vayan al Borussia, o solamente nostalgia y algo normal. Yo creo que no depende nada más de un solo jugador. Obviamente yo creo que la adición de Jadon Sancho pues agrega mucha diversidad al ataque, algo que le hacía falta al equipo. Pero yo creo que más de un jugador, yo creo que si lo que hace él en el club crea un mejor rendimiento para el equipo como sí, puede ser una opción más atractiva para otros jugadores. Yo creo que el Dortmund nunca ha sido de fichar estrellas grandes, así como mencionaste Julián Álvarez, sino de sacar jugadores jóvenes y darles la oportunidad de jugar. Aunque no estoy cerrado a la idea de fichar jugadores como él. Obviamente, si Julián se quiere llegar, Julián, por favor, llégate. Lo aceptamos. Pero creo que va contra el concepto que tiene, el concepto y mentalidad que tiene el club. A lo mejor en el futuro eso cambia, pero sí, yo creo que vale más de lo que haga Dortmund en competencias como la Champions, la Liga Alemana o la Liga, por ejemplo. Yo creo que ahorita en Champions, saliendo del equipo, el grupo de la muerte, como le decían, De primero, ¿no? de primero, yo creo que es algo que le pone en buena luz al Dortmund, y a lo mejor rendimientos así ahora con Sancho o otro tipo de cosas puede agregar más a este club, a comprar o fichar jugadores estrellas ya y no crearlas desde cero. Bueno, y hablaste de la cantera, de que son un equipo como el Barça, que si ustedes son fan del Barça, ustedes saben que somos muy parecidos, no somos el Madrid que compran los mejores, sino tratamos de crear a los mejores, tipo en este momento los mediocampistas que son nombrados son Bellingham del Madrid o Pedri del Barça, pero Pedri, comparación de Bellingham vino del Borussia, el Madrid lo compró y Pedri lo sacó el Barça. Pero una cosa que sí hace el Barça, a comparación del Borussia, que es mi siguiente pregunta. El Barça trata de mantener esos jóvenes lo más posible. A Gavi lo mantuvo, a Pedri lo mantuvo, en su tiempo sacaron a Xavi, Iniesta, los mantuvieron, Messi, hasta que bueno, no pudieron mantenerlo y por problemas financieros, pero eso es otra cosa. Ahora, fichando otra vez a Sancho, ¿crees que el Borussia ahora va a mentalizarse mejor en mantener a sus jóvenes promesas? ¿O crees que van a seguir vendiéndolos y capturar más dinero? Yo creo que el Dortmund tiene una mentalidad más de crear un jugador grande y venderlo por mucho dinero y después comprar muchos jugadores con ese dinero. Nunca he visto que ha sido un equipo que agarra un jugador y lo mantiene por mucho tiempo, y va creando jugadores así. El único jugador ahí que yo veo, bueno, sí, hay como 3 jugadores que me vienen a mente que jugaron mucho tiempo en el Dortmund y se quedaron, tipo Marco Reus, el arquero Weiderfeller, o el mismo, bueno, Hummels pasó mucho tiempo en el Dortmund, después se fue para el Bayern y después regresó. Pero no veo un equipo que, ellos no lo veo como un equipo que mantiene a estos jugadores por muchísimo tiempo, sino ir rotando el equipo. De hecho, si nos vamos a, yo que sé, 4 años atrás, el equipo es bastante diferente a como está ahorita. Y yo creo que esa es la mentalidad que tiene el Dortmund. No necesariamente entiendo por qué juegan así, pero bueno, al final del día ellos son los dueños del club y ellos saben un pelo más que yo, bueno, un pelo bastante más que yo del fútbol. Entonces hay que ver lo que tiene el Dortmund para el futuro, y de verdad estoy optimista porque de verdad los quiero mucho, demasiado. De hecho, tú abres mi teléfono y lo primero que se ve es el Dortmund. Enseñale a la cámara tu... No, Bueno, lo intenté, chicos, pero no, no. muy privado. Bueno, eso creo que es todo por hoy, ¿verdad? Yo creo que sí. Este es nuestro primer podcast, perdón
por ese mini break del calor. Ya estamos un poco más fríos, ya tuvimos que manejar todo el campus para encontrar otro lugar. Al final del día encontramos el mismo, pero en otro estacionamiento. 10 de 10. Bueno, quiero agradecerles a todos los que están viendo. Pongan en sus comentarios todo lo que ustedes quieran. Pongan, como les dije, quién se merecía el de best, quién se merecía el mejor portero, quién se merecía el mejor entrenador, los fichajes, qué les parece, si son o en verdad son buenos fichajes. Y bueno, díganos un poco en sus comentarios también. Al ser nuestro primer video, introdúcense su equipo favorito y su jugador favorito, algo simple. Pongan, mi equipo favorito es el Madrid, mi jugador favorito es Cristiano, o mi equipo favorito es el Barça, mi jugador favorito es Messi, o viceversa. Entonces, gracias por ver, Álvaro. De verdad que comenten algunos comentarios que tengan sobre las opiniones que se hicieron. Si están de acuerdo, chévere. Si no, también díganos su opinión. Estamos dispuestos a leer y aprender. Pero de verdad, yo creo que estamos bien de fútbol. Y bueno, si no tienes una opinión como la de nosotros, está bien. Estar mal está bien. O sea, no, mentira. Pero de verdad, sí, así concluye el primer episodio de Dos Panas, un Mike.